Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a las actividades de Refricón 2021. Esperamos que el rato del almuerzo y el rato de juego también hayan sido de beneficio para todos, que la hayan pasado súper bien y ojalá que muchos se lleven premios, porque durante el rato que tuvimos para jugar y antes de ir a nuestra próxima charla, ya tenemos los nombres de las personas ganadoras de los premios y hablamos de tres tipos de purificadores de aire que se van a llevar los 15 primeros lugares del ranking entre todos los que jugaron. Recuerden que el requisito era, primero, responder correctamente las preguntas de las charlas y posteriormente el ranking se establece en función de quienes respondieron más rápido. Así logramos obtener los 15 ganadores que se llevarán los premios. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver de inmediato los nombres de esos 15 ganadores, de esas 15 personas que ganaron con los premios de la sesión de la mañana? Ya casi vamos a iniciar la sesión de la tarde y recuerde que vamos a tener un sistema de aire acondicionado de premio para el final, pero lo que tienen que hacer es ir a todos los stands y también participar en todas las charlas. El primero en obtener premio con un puntaje de 9 es Francisco Tejeda Surque. Luego le sigue Hugo Monterroso, también Danilo Solís, Jimmy Benavides, Andrés Monge Mora, Manuel Antonio Vargas, Luis Emilio Picón Cubillo, Luis Araya Elizondo, Andrés Quirós Delgado. Luego en el número 10 con puntajes de 7, todos estos, tenemos a Henry Molina Campos, Marco Rojas, también a Gustavo Chacón, a Cristian Montero Gutiérrez, en la posición 14 a William Hunter y cerramos con la posición 15 con un puntaje de 6, ellos a Doney Acosta Medina. Recuerde que los requisitos era primero responder todo correctamente, todas las preguntas de la trivia y segundo, el ranking se establece entre quienes van respondiendo más rápido. El que respondió más rápido de todos es Francisco Tejeda Surque y luego le siguió Hugo Monterroso. Estas son las 15 personas que lograron obtener premios como premios estos purificadores de aire. Aquí vemos el purificador de escritorio, justamente, aquí lo pueden ver. También tenemos purificador de aire para el carro y tenemos un purificador de aire personal. Esos 15 premios se van a distribuir, estos premios se van a distribuir entre estos 15 ganadores. Recuerde que el personal de Refrimundo tiene los datos de contacto de cada uno de ustedes y se van a comunicar con ustedes para que les puedan entregar el premio. Algo muy importante, se los mencioné hace un ratito, pero se los reitero, es que si ustedes visitan cada uno de los stands de los patrocinadores y asisten a todas las conferencias, van a quedar participando en el sorteo de un equipo de aire acondicionado Cooltech No Breeze edición limitada, sorteo que se va a estar realizando al final del evento. Entonces, mi recomendación es que se quede con nosotros todo el rato, no se vaya, no se pierda y que pueda participar para ganarse este equipo de aire acondicionado Cooltech No Breeze edición limitada que es cortesía de Refrimundo. Pero bueno, yo creo que es hora de que entremos en materia. Recuerde que más adelante vamos a tener este sorteo al final, pero vamos a continuación. Para mí es un gusto presentar al ingeniero David Ortiz, quien es ingeniero mecánico, tiene una maestría en dirección de tecnología y planeación estratégica y es gerente del área técnica y laboratorio de Soler y Palau, México. Es miembro activo de AMCA y le damos la bienvenida a David Ortiz, quien nos va a dar la siguiente charla de esta tarde. David, muy buenas tardes y bienvenido a Refricón 2021. Muchas gracias. Igual que todos los años, o el segundo año que me toca la fortuna de participar en este evento. Muchas gracias por la oportunidad. En nombre de nuestro presidente José Miguel Cuatrecasas, de nuestro director general Miquel Cuatrecasas, les comparto un saludo, nuestros mejores deseos y agradecimiento por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder tener este intercambio tan interesante y bueno, pues que nos enriquece a todos, deseando que la presentación que tengo la oportunidad de compartirles les sea útil y quedo a sus órdenes.
Perfecto. Antes de iniciar con tu presentación, recordarle a los asistentes que en el chat pueden hacer las preguntas que al final de tu presentación yo se las voy a estar transmitiendo a David para obtener las respuestas. Así que invitados también a que durante la charla vayan colocando sus preguntas en el chat y al final de la presentación del ingeniero Ortiz vamos a estar respondiendo. Bueno, él va a estar respondiendo, yo voy a estar haciendo las preguntas, pero David va a ser el encargado de responder. Así que, David, la audiencia es completamente suya. Bienvenido y muchísimas gracias. Vamos a responderlas los dos, a ver qué nos sale. No creo. Va a ser un poco difícil, pero bueno, bienvenido y a la orden. Gracias, pues adelante. Vamos a iniciar con esta presentación. Es un sentimiento extraño. Ya he tenido la oportunidad durante todo estos tiempos tan inciertos, estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir o que hemos tenido la suerte de vivir, de dar estas presentaciones de forma virtual, de forma remota, que de pronto a quienes tenemos la costumbre y necesitamos el acercamiento con la gente nos resulta un poquito difícil, y el sentimiento de no poder ver las caras, de no poder ver las reacciones, pues lo hace un poquito lejano. Pero bueno, trataremos de ser lo más cercanos y tratar de solventar esa situación. Yo me quedo con el recuerdo del año pasado y imaginaré que lo sigo viendo a todos ustedes ahí sentados, yo desde el estrado platicándoles las aventuras que nos toca vivir. Esta plática o esta charla es una plática de amigos que vamos a tener. Se llama recomendaciones, o lleva por título recomendaciones a tener en cuenta en los lugares de trabajo durante y ahora post, diría yo, la situación actual que nos ha tocado vivir, estos tiempos tan locos del COVID-19. Fue una presentación que hice con mucho cariño pensando en cuáles serían las recomendaciones basadas en un caso de éxito, o al menos así lo considero, o lo consideramos, un caso de éxito, que son nuestras instalaciones en Soler y Palau, a las cuales con todo gusto los invitamos y ojalá que pronto tengamos la fortuna de recibirlos por allá para hacerlos partícipes de estas soluciones que hemos tomado. Bien, pues queriendo trasladar ese caso de éxito y las recomendaciones que desde casa hemos tenido y queriéndolas extrapolar hacia ustedes, pues ojalá que sea de utilidad. Sin más, bueno, pues voy a empezar porque suelo extenderme y la verdad es que vamos con la agenda bastante justa. Para entender la situación o para poder plantearnos una solución a esta problemática, a mí me gustaría hacer un análisis del contagio o el tema de propagación, cómo es que lo podemos entender en función de tres casos, los tres casos más famosos que creo que todos estamos muy al tanto y que estamos conscientes que fue el origen de esta situación. Lo vamos a analizar en función de cómo se mueve en un restaurante, cómo se mueve en una oficina y en un autobús. Desde luego que todo esto estará dirigido a entender cuáles son las medidas en función de nuestra industria del HVAC, de nuestra industria del aire, cómo podemos aportar una solución, que tenemos mucho que aportar, dicho sea esto, tenemos mucho que aportar a la solución y a la erradicación de esto. Bien, entonces, si me permiten, pues vamos a iniciar con el primero de estos casos para poder entenderlo, cómo es que se van dando estas situaciones. Y vamos con, empiezo mal, desde un principio empiezo aquí con la oficina. La oficina, tenemos aquí una situación con diferentes factores, contactos múltiples, cercanos, prolongados, es un espacio cerrado. Pensemos en una mesa con 13 lugares de trabajo. Esta es una estancia, que todos sabemos de este caso, es una estancia en un call center en el que se multiplicó el riesgo de contagio al sumar 4 contagios decisivos, esto es, provocados directamente por este espacio cerrado. Estos empleados de este call center
ubicado en el piso 11, trabajaban agrupados en mesas de 13 puestos durante su jornada laboral, que es lo que tratamos de representar. En estas mesas, como lo podemos ver, había hasta, entre 9 hasta 13 ocupantes, ¿no? En estas, lo que quiero decir, en estas mesas, como en la que se muestra, hubo hasta 9 contagios de los 13 ocupantes que se encontraban aquí. Esto ya nos daba una cierta idea de cómo era la propagación y cómo se estaba controlando o propagando, mejor dicho, este entorno. Los trabajadores que se ubicaban dentro de la misma estancia con otros 100 trabajadores más, como aquí lo vemos, en un entorno cerrado, estos amigos de los 137 empleados dieron positivo 79. Esto representa el 57.6%. El contacto permanente en el mismo espacio que se desempeñó fue un papel crucial durante esta situación. El resto de los trabajadores de la planta, como lo mostramos aquí, se les realizó el ensayo y la proporción de contagios fue mucho menor. Solo se detectaron 5 contagios fuera de esta. Entonces, bueno, pues ya nos llevaba a hacer un poco más de análisis, a tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Del resto del edificio, solo dieron positivo 3 personas de entre las 927, 930 analizadas. Es decir, apenas el 0.3%, a pesar de que compartían áreas comunes, ya saben, como son los vestíbulos, ascensores, en fin, otras áreas comunes. Pensemos, tenemos la planta 11, que fue donde se detectaron, la planta 10 y la planta 9, en realidad solo hubo 13 contagios fuera de la planta 11. La planta 11, esta es la que nos llama la atención y en la que enfocamos todo el análisis. La investigación que realizaron las autoridades, bueno, aquí ya se los pongo, en la investigación que realizaron las autoridades de Seúl, se descubrió que allí se concentraban casi todos los contagios descubiertos en el brote que afectó al edificio. Esto, bueno, pues era un edificio de 19 plantas que implicaba más de 1,000 personas, entre vecinos, trabajadores, etcétera. Pero los contagios se concentraban casi exclusivamente en esa misma sala. Esto ya era una buena noticia, ya nos daba una situación muy focalizada, una situación que debíamos analizar muy, muy a detalle sobre ese punto. A pesar de la considerable interacción de los trabajadores en diferentes pisos del edificio, en los ascensores, en los vestíbulos, insisto, en las áreas comunes, la propagación se limitó a esa estancia en donde se encontraban los empleados. Ya recordarán las mesas, las llenas de 13 o con una ocupación de hasta 13 empleados. Se limitó a esta estancia, lo que indicaba que la duración de la interacción o contacto probablemente fue la principal facilidad para la mayor difusión. Recuerden esto, vamos a trasladarlos pues hacia 2019, ya ni siquiera 2020, vamos a trasladarlos hacia 2019, cuando no sabíamos nada. En teoría no sabíamos nada, en realidad sí sabíamos, pero lo teníamos enfocado de otra forma. Ahora me explico. La propagación se limitó a esa estancia llena de empleados en sus mesas. Esto era lo que nos explicaban. Entonces, las recomendaciones de los científicos y autoridades sanitarias inciden y coinciden en evitar esa multiplicación de riesgos, evitando la concentración de personas en lo posible. Una de nuestras primeras acciones que tomamos, acciones mundiales que tomamos, evitar las concentraciones, redujimos los espacios, redujimos la concentración, perdón, de personas, nos fuimos a los 30%, muy conocidos, a los 50% ahora, y etcétera, así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos decían, evitar esa multiplicación de riesgos, evitando la concentración de personas en lo posible. Y estas medidas pues iban desde decisiones administrativas como los teletrabajos o el home office. Teletrabajo creo que le llaman mucho en Colombia, nosotros en México le llamamos home office, y seguro que habrá una definición también de esta actividad en Costa Rica. En fin, lo que buscábamos era no tener conglomeraciones en sitios, turnos separados, cuando se presentaban protecciones físicas como las mascarillas, protecciones mecánicas como mascarillas, o evitar que los empleados compartan materiales de oficina,
separa los trabajos por distancia, ya lo podemos ver aquí, separados a 2 metros, ubicar en zigzag para evitar que tengamos alguna interacción. Bueno, esto es cómo podríamos evitarlo. Después de este caso, en el que ya veíamos que era por una concentración, era el primer factor que nos suponía que ahí había el riesgo, nos vamos a estudiar el caso del restaurante. En el caso del restaurante, esto es, para poner contexto, ya saben, muy de moda ahora esta palabra, vamos a ubicarnos en una comida del Año Nuevo, un 24 de enero perdón, del 2020, es el mejor ejemplo de los riesgos que se pueden evitar en los locales cerrados, porque aquí viene nuestra otra consideración, otra variable. Locales cerrados. Este escenario ha sido analizado a detalle en infinidad de estudios, pero creo que sobresalen 2 de ellos por parte de las autoridades sanitarias de China, y la conclusión es clara y contundente además. La mala ventilación es decisiva perdónenme, si el contacto se mantiene durante situaciones prolongadas. Entonces, dentro de las conclusiones a priori que podemos obtener de esta diapositiva es un tema de mala ventilación y tiempo de exposición prolongado. La ecuación, de nuevo, suma el tiempo y la interacción social que multiplica los riesgos. Cosas a resaltar importantes aquí, bueno, pues vemos el aire acondicionado. En esta planta, como se muestra en la diapositiva, no hay ventilación del exterior. El restaurante estaba lleno por aquel día de la celebración, que ya nos ubicamos en el 24 de enero. El restaurante está, como lo dice, lleno por el día de la celebración. El brote se da en una sala sin ventilación, donde están pues cerca de unas 90 personas atendidas por 8 camareros. Bueno, pues estos, vamos a poner el primer modelo. Tenemos en la mesa denominada como A, come con su familia alguien que llegó el día anterior desde Wuhan, y esta persona esta noche presentará síntomas y va a acudir al hospital. Vamos a denominar al paciente 0 en la mesa A, y tenemos mostrado cuál es el área del aire acondicionado. En esta planta, como les insisto, no hay ventilación del exterior. Tras la comida, estos otros 9 clientes, que los vemos resaltados en color rojo, son diagnosticados positivo. Todos los contagios están en las mesas B y C, ya las tenemos identificadas. Están a más de 1 metro del paciente 0, algunos a 4,5 metros, y nadie más se contagió en el restaurante. Entonces, se contrapone un poquito, o es un tipo de contradicción con lo que la primera de nuestras teorías. Recuerdan el caso de la oficina, en donde dijimos nuestras soluciones iniciales serán la distancia. Vamos a ubicar a la gente a más de 2 metros de distancia, vamos a colocarlas en zigzag para tratar de evitar esta situación. Bueno, aquí había gente que estaba ubicada a más de 2 metros y sin embargo se contagia. Había otras personas que están más allá de esto y no tuvieron ninguna situación. Bien, como decíamos, el tiempo de permanencia es decisivo. La comida de las familias B y C se solaparon durante un largo rato con el paciente 0. La mesa D solo está a 18 minutos. Los investigadores creen, y esto, bueno, pues ya lo hemos, ya deja más allá, va más allá de una creencia, ya estamos claros que no es simplemente esto. El aire acondicionado es clave, perdón, hizo que el aire recirculara. Insisto nuevamente, y haciendo énfasis, no había ventilación exterior. El aire acondicionado fue clave, hizo que el aire recirculara continuamente entre las 3 mesas, concentrando a estos clientes las microgotas con carga viral que expulsaba el paciente 0. Al estar haciendo esta recirculación por la impulsión, retorno y haciendo todo el ciclo donde se encontraba esta área y esta ruta de ventilación,
pues fue fácilmente predecible que con esta carga viral, esta sección se lograra contagiar, a diferencia de las mesas D, en la que no estuvo expuesta a esta situación. Las cámaras del local muestran que los sujetos contagiados no tuvieron contacto ni en los baños ni en otro lugar que pudiera propiciar la transmisión del virus. Quiero decirlo por contacto, que hubiese un contacto directo con el paciente cero, y que esto nos explicara de una forma mucho más clara, nos revelara de una forma mucho más clara la situación de contagio. Aunque el contacto cercano, dicen los científicos, pudo desempeñar un papel importante en la transmisión del SARS-CoV-2, es posible la transmisión del virus a través de pequeñas gotículas o gotitas en suspensión en recintos abarrotados y mal ventilados, insisto. Vamos a hablar mucho sobre el tema de la ventilación y el efecto negativo, positivo, que pudiera jugar en función de esta. Los extractores de aire hacia el exterior estaban cerrados. Por lo tanto, el estudio que realizan las autoridades chinas sugiere que es crucial prevenir el hacinamiento y proporcionar una buena ventilación, perdónenme, en edificios y cabinas de transporte para prevenir la propagación del SARS-CoV-2. Incluso las recomendaciones de las autoridades sanitarias insisten en todo momento en evitar los sistemas de recirculación del aire y trasladar al exterior todas las actividades siempre que sea posible. Otra de nuestras soluciones, o las soluciones que propone, les decía, ya que estamos ubicados en 2020, el conocimiento que teníamos sobre COVID y sobre esta enfermedad, pues era realmente nulo. La gente tratábamos de adivinar algunas cosas, suponíamos, intuíamos algunas situaciones, pero nuestro conocimiento nos limitaba mucho. Nos preocupábamos, incluso ahora más, nos preocupamos mucho más por limpiarnos al entrar a un local los pies, limpiar las suelas de nuestros zapatos, en lugar de exigir una correcta ventilación. No estoy generalizando, pero digo, de verdad hay mucha gente que se preocupa más por hacer esto. En nuestras casas nos preocupamos mucho más por tener un tapete con líquidos sanitizantes, con algunos tipos de cloro, algún líquido de estos, y vamos mucho más allá que preocuparnos por una correcta ventilación. Y en algún momento les decía, pareciera que no sabíamos la solución o pareciera que no lo entendíamos, pero la verdad es que la calidad del aire interior es un tema es un tema vigente, que ha estado en nuestra agenda, en las agendas de las grandes instituciones, en las agendas de ASRAE, en las agendas de la OMS, en agendas de grandes organismos, pero desgraciadamente solo ha estado, y ojo, lo digo con todo el sarcasmo y toda la ironía posible, desgraciadamente solo ha estado en función de tener una correcta calidad de aire interior. Y siempre intentábamos buscar mucho más cuál era el retorno de inversión, siempre nos vimos mucho más interesados en saber cuál era el ahorro que esto nos pudiera producir. Sin embargo, la calidad de aire interior, que esta es una enfermedad que desde mi personal punto de vista atiende a una falta de calidad de aire interior, y que se resuelve muy simple con esto, mejorando la calidad del aire interior. Tenemos condiciones seguras para poder hacer nuestra vida normal y como siempre lo habíamos llevado. En fin, algunas de las soluciones con las que podemos evitarlo serán abrir ventanas, es decir, ventilación natural, incluso si causa incomodidad por el calor o el frío, tampoco sería tan severo ni tan estricto en esto. Creo que hay alternativas. Evitar la música de fondo que obligue a alzar la voz, esto en orden de evitar expulsar mayores gotas o mayores exhalaciones por las mismas, evitar la recirculación mismo del aire, usar siempre la filtración del aire, que se ha vuelto un factor determinante que vino para reforzar esta situación de la calidad del aire interior, reducir los aforos en el interior. Y les repito, todas estas actividades, todas estas soluciones fueron parte de un plan estratégico que tomamos en Soler y Palau y que ahora estamos sugiriendo
para los ya tan anunciados regresos a clases, de clases presenciales, desde luego, para los regresos a oficinas, la gente que ya está cada vez dejando más el home office y que se está acercando nuevamente a su vida cotidiana, son parte de las acciones que hemos sugerido y que nosotros mismos hemos implementado. Ampliar el distanciamiento entre personas, etcétera, pues son algunas de estas soluciones. Aquí, bueno, pues pone uno como muy especial, ¿no? El de evitar música de fondo que obligue a alzar la voz. Los karaokes, evitar cantar, todo este tipo de cosas, bueno, pues también afectan porque propagan o ayudan a la propagación, a una mayor propagación de aerosoles, no solo de gotículas. Hasta este momento, recuerden, todos estábamos muy aterrados por el ejercicio y ese estudio que vimos de aquella persona que estornudaba y al estornudar, perdón, expulsaba gotas o gotículas con un diámetro de hasta 10 micrones y salían expulsadas con una velocidad, una fuerza, una propagación. Después nos pusimos mucho más serios en el tema y nos dimos cuenta que nuestro mayor problema no eran las gotículas, sino los aerosoles infecciosos. Los aerosoles infecciosos los vamos a tratar un poco mucho más a detalle y realmente estos son lo que nos puede enfermar, contagiar y propagar la enfermedad con mayor facilidad. Bien, el siguiente de nuestros casos a analizar es un autobús de pasajeros. Bueno, es esto, seguro que hay diferentes formas de llamarlo, pero yo lo llamaría un autobús de pasajeros y les voy a dar el mismo contexto de este caso. Las autoridades chinas investigan este caso que es peculiar y un poquito redundante sobre las conclusiones que ya hemos ido sacando de los otros dos escenarios. Investigadores de diferentes universidades de Estados Unidos analizan este brote producido en un rito budista al que acudieron en dos autobuses, autocars, no sé cómo lo llamen en el país de nos estén haciendo favor de escucharnos, en un viaje de un poquito más de hora y media, pensemos 1 hora 40 minutos, poquito más también de esto, sin llegar a las 2 horas, 50 minutos por trayecto. Una mujer con síntomas, es una señora con síntomas, viajaba en uno de los vehículos en el que nuevamente el aire recirculaba entre los pasajeros. ¿Saben? Lo mencionamos y la OMS también, una de sus directrices y alguno de sus posicionamientos, abonaba o nos indicaba que deberíamos de evitar en la medida de lo posible la recirculación del aire, que deberíamos, y era sugerencia que nos llamaría a hacerlo, tener intercambio 100%. Inyectamos 100, sacamos 100 o aumentamos la tasa de ventilación, pero tratar de evitar en la medida de lo posible la recirculación. Bueno, pues en este autobús esto es un factor fundamental. Se cree que el aire recirculaba entre los pasajeros. De este autobús se contagian 23 personas. El paciente cero en este brote parece haber sido un supercontagiador, si pudiera existir ese concepto, será el supercontagiador. Y esto, bueno, pues lo explica una epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins, la doctora Emily Gurley. Estos eventos ciertamente suceden, como en el restaurante, la transmisión podría explicarse por los aerosoles o las gotas que viajan distancias más largas a través del aire desde ventanas o aire acondicionado. Bueno, pues misma situación de este autobús, de los dos autobuses que acuden, los vehículos están densamente ocupados con apenas 75 centímetros de distancia entre las filas. Lo que podemos ver, el paciente O, que será esta mujer de 64 años, había estado en contacto con personas del pueblo de origen de la zona 0 de Wuhan y no tuvo síntomas al día siguiente, desde luego, por lo tanto no encuentra una situación para no asistir. Se contagian 23 personas, nadie enfermó en el otro autocar, a pesar de que estuvieron juntos en el rito, en la misma celebración. El aire acondicionado estaba efectivamente en modo de recirculación. Los investigadores creen que esto fue un factor decisivo
para que los pasajeros se contagiaran al margen de la distancia del paciente, sin importar la distancia a la que se encontraban estos ubicados. Bien, distintos estudios en Japón y otros países pues nos muestran que los medios de transporte no son lugares en los que se produzcan grandes contagios si los usuarios mantienen las normas de higiene y protección, sobre todo el uso de mascarillas, que evitan la expulsión de estas partículas contagiosas al ambiente, como sucedió en el caso de este autobús. Además, se sugiere establecer todas las medidas de protección entre conductores. Bien, el aire que decíamos en este autocar, que fue factor decisivo para la propagación mediante el contagio, bueno, pues se realiza sin importar que mayores actividades hubiesen compartido en el templo o en cualquier otro lado. Finalmente, el aire, que es el vehículo que transporta a estas aerosoles infecciosos y gotículas, sirve de transporte para llevarlo. Se juntan los dos factores que buscábamos, una propagación y una estancia prolongada. Esto pues es el caldo de cultivo para que se den estas dos condiciones y se produzca esta situación. ¿Cómo podemos evitarlo? Bien, en cualquier situación en la que se vaya a producir una acumulación de personas durante mucho tiempo, se debe aplicar esta jerarquía de control. Es una jerarquía de control desarrollada por diferentes estudios en Japón y autoridades sanitarias, y nos hacen favor de compartirla, en el que se vaya a producir una mayor acumulación de estos por mucho tiempo se debe aplicar. Consiste en aplicar en primero y en mayor cantidad los métodos más eficaces para aislarnos del riesgo de contagio en función de las conclusiones que hemos ido desarrollando a partir de estos tres casos. Van desde las más eficaces hasta las menos eficaces en función de estas. Distancia física. Partiendo de que la propagación, entendíamos, era en función de la distancia a la que pudieran viajar estas gotículas y con las que pudiéramos estar en contacto, si colocábamos una barrera física, teletrabajo, home office, etcétera, reducir el número de trabajadores, cambios de turnos, diferentes turnos, esto, bueno, pues ya nos daba una probabilidad menor de contagio entre nuestra población. Control de ingeniería, crear barreras físicas entre las personas. Alguna parte también de solución que tomó Soler y Palau y muchas otras compañías fue la colocación de barreras físicas, es decir, mamparas, pantallas mecánicas transparentes que permitían en algún momento hacer eso, ser una barrera física que impidiera el movimiento de estas gotículas. Obviamente dentro de estas barreras físicas, pues también aplican las mascarillas faciales, cubrebocas, máscara facial o cualquiera que sea el nombre por el que se le conozca. Control administrativo, redistribuir responsabilidades para reducir el contacto entre individuos, cambiar los turnos, cambiar las actividades, esparcir mucho más estas mismas en orden de tener una rotación y un control mucho más efectivo. Por último, el uso de mascarillas obligatorias, no médicas. Saben, la OMS hacía mucho énfasis en este sentido, en que no se utilizaran mascarillas médicas, no porque no sirvieran o no porque no fueran adecuadas, en realidad eran porque se generó un caos y una psicosis en la que dejamos a médicos y personal de salud sin ningún elemento. Y bueno, pues esto nos obligaba a buscar algunas otras alternativas. En fin, siguiendo estas recomendaciones de la pirámide invertida, en las que las soluciones las encontraríamos desde las que tienen mayor valor en cuanto a su eficiencia, podríamos asegurar un retorno efectivo a nuestras actividades. Una vez analizados, que parecen ahora ya a tiempo pasado, unas condiciones lógicas muy simples, el tema de la ventilación, los purificadores de aire que han tomado una relevancia importantísima en nuestros días, bueno, pues todos apuntan
como les decía, a la calidad del aire interior, a esa calidad del aire interior que hemos menospreciado en algunos casos y que hemos ponderado mucho más el ahorro energético que las condiciones prescindibles de vida. Recuerden, nuestras casas y nuestro ambiente, cada vez vivimos en ambientes más herméticos, cada vez vivimos en ambientes más estancos, preocupados mucho más por el confort y por el ahorro energético. Si tengo una casa más estanca en la que no hay ventilación, puedo mantener el aire acondicionado a un nivel mucho más accesible, mis pérdidas térmicas serán menores y por tanto el consumo energético también será menor. La calidad del aire interior va a caer, seguramente así lo hará, porque voy a estar recirculando, porque voy a estar moviendo mucho más dióxido, porque no voy a estar haciendo aporte de aire fresco, pero voy a pagar menos. Pero mi consumo va a ser menor y bueno, pues así, tal cual. Eso nos daba una mayor satisfacción perdón, olviden eso, lo ponderábamos mucho más sobre el riesgo de salud. Bien, pues 2020 y esta experiencia nos deja claro que debemos de ponderar ambas situaciones o ambas condiciones, tanto el ahorro energético, el gasto económico al mismo nivel que nuestra calidad de aire interior. Estándar 62.1 de ASHRAE no es un estándar nuevo, es un estándar que ha estado ahí por muchos años y que es la base precisamente para esto. Bien, entre las estrategias o las principales estrategias de ventilación con las que podemos aportar a una solución, entendiendo que los profesionales del diseño en todos los sistemas de ventilación o en todos los sistemas mecánicos, debemos ser conscientes de que la ventilación no será capaz de abordar todos los aspectos de control de las infecciones. Sin embargo, los sistemas de HVAC tienen un indudable impacto en la distribución y en la carga biológica de los aerosoles infecciosos. Pequeños aerosoles pueden permanecer en la zona de respiración disponible para ser inhalados directamente por las vías respiratorias superiores y depositarse en las superficies donde sean, modo de que puedan ser transmitidos indirectamente nuevamente por el contacto fomitado. Los aerosoles infecciosos pueden suponer un riesgo de exposición independiente de que esta enfermedad se defina claramente como una enfermedad infecciosa por vía aérea. Ojo, una enfermedad infecciosa por vía aérea, no una enfermedad respiratoria. Esto ya tiene sus diferencias. No voy a entrar a ese terreno porque lo desconozco y la verdad sería un error el querer participar de esto. Me quedo en la parte de la ventilación, que esto es lo que conozco un poco más. Y bueno, pues decíamos, ASHRAE durante sus posicionamientos o los diferentes posicionamientos que tuvo en torno a esta situación, bueno, pues declara que las principales estrategias serán la dilución, los patrones de flujo de aire, la presurización, distribución y control de temperatura y humedad, desde luego una relevancia importantísima la filtración y la radiación germicida por el uso de emisores de luz ultravioleta germicidas, en el que también tenemos muchísima experiencia, en el que también sabemos, perdón, en el que también sabemos y hemos trabajado muchísimo con el desarrollo de normativa, el desarrollo de elementos importantes para cuantificar y determinar la cantidad de radiación a la que podemos estar expuestos. Los principales o profesionales, mejor dicho, del control de infecciones describen esta cadena de infección como un proceso en el que el patógeno o el microbio que causa esta enfermedad es transportada por un huésped inicial o reservorio que accede a la vía de transmisión continua y con suficiente carga viral encuentra un huésped secundario susceptible. Forma de contagio y palabras de expertos en el control de infecciones. Dicho de otra forma, mucho más simple para nosotros, bueno, pues sabríamos que partículas menores a 5 micrones pueden ser un vehículo que transporte precisamente a estas
microbios o este patógeno en el que se pueda dar la situación. Dentro de las principales estrategias tenemos la dilución. Quiere decir, si nosotros aumentamos nuestra tasa de ventilación y con esta tasa de ventilación tenemos un mayor aporte de aire fresco del exterior, podemos reducir la carga viral en el interior. Si por otro lado tenemos una recirculación de esta misma carga viral y vamos aportando sobre la actual, pues obviamente que tendríamos un problema ahí interesante. Los patrones de flujo de aire por propagación. La propagación se hace a través de gotículas y aerosoles que suelen generarse, como decíamos, al toser, estornudar, gritar, respirar, hablar, cantar. Incluso se llegó a suponer, y no solo suponer, esto es una realidad en las descargas de inodoros y en ciertos procedimientos médicos. La mayor parte de las gotículas grandes caen por gravedad. Estas cuando, y lo vemos, ¿verdad? Asquerosamente, pero lo vemos. Cuando alguien estornuda o escupe al hablar, pues vemos claramente las partículas en suspensión de que después de un determinado periodo de viaje tienden a caer. Y estas, bueno, pues caerán por gravedad y se depositan en superficies de 1 a 2 metros en función de la distancia a la que hayan sido expuestas de la fuente. La ventilación por dilución general y los diferenciales de presión que decíamos no influyen significativamente sobre en la transmisión de corto rango. En cambio, la propagación de pequeños aerosoles infecciosos, incluyendo los núcleos de gotículas, ¿sí? Resultantes de la desecantación, puede verse afectada en general por los patrones de flujo de aire en espacios y en particular por los patrones de flujo de los alrededores de la fuente. Estos tienen un especial interés, les decía, los que son menores a los 10 micrones y que pueden permanecer en el aire y ser infecciosos durante periodos prolongados de tiempo. Estos pueden ir desde minutos, horas o incluso días. Por tanto, pueden recorrer mayores distancias e infectar a huéspedes secundarios que no han estado en contacto con el huésped primario. Obviamente, la partícula de COVID pues, es mucho menor a 10 micrones, sin embargo, sobre estas es en las que puede viajar y sobre las que finalmente nosotros podemos hacer una captación. Se sabe que muchas de estas enfermedades tienen elevadas tasas de transmisión vía gotículas. Esto es cuando son de 10 micrones de diámetro. Pueden evaporarse y depositarse, transformarse en aerosoles que serán menores a 10 micrones. Los sistemas de ventilación no podrán interrumpir definitivamente influir en la transmisión de la rápida caída de las gotículas grandes, pero desde luego que tendrán una influencia determinante en la transmisión de aerosoles infecciosos con los flujos direccionales de aire que pueden crearse o debemos crear patrones de flujos de aire limpio a sucio y mover los aerosoles infecciosos para su captura y expulsión. Las partículas, como lo vemos aquí, se depositan en el aire móvil en diferentes tamaños y aquí podremos ver su permanencia en función de su diámetro, la ventilación en función de la expulsión. Estas partículas mayores pues van a caer y se van a ubicar sobre espacios en general, lo que pudieran aportar a la contaminación. Los sistemas de ventilación, como platicaba, no pueden interrumpir la rápida caída de estas gotículas grandes, pero desde luego que sí influirán en la transmisión de estos aerosoles infecciosos y los flujos direccionales, creando patrones, captación, por ejemplo, captaciones localizadas, que ya lo vamos a platicar también más adelante. Estas captaciones localizadas, una sala de urgencias, bueno, sala de urgencias, una sala de atención, una sala médica, buscábamos siempre tener un flujo inferior a superior, teniendo una captación localizada en este sentido. Dentro de estos patrones de flujo, desde luego que lucen como una solución interesante y muy óptima el colocar flujos aire
sucio, aire limpio sucio, para hacer barridos longitudinales, transversales, y sobre todo, si esto lo podemos hacer inferior-superior, será de muchísima ayuda y contribuiremos en forma importante a la propagación o a contener la propagación de estos elementos. Dentro de estos estrategias de ventilación, tenemos los patrones de distribución de aire, presión diferenciada. Bueno, patrones de distribución de aire ya lo platicábamos, ¿verdad? Patrones efectivos de flujo de aire es una estrategia principal para el control de las enfermedades infecciosas a través de la dilución del aire alrededor de una fuente y de forma de retirar los agentes infecciosos. Sin embargo, debemos estar claros que la carga o partículas infecciosas que debe disminuirse para lograr la disminución no ha sido determinado todavía a profundidad y existen todavía algunas preguntas para esta condición. Presurización diferencial de habitaciones, sala, bueno, pues ya lo saben también. Tanto las diferenciales de presión de sala o habitación como el flujo direccional del aire son factores importantes para controlar el caudal del aire entre las zonas de diferentes edificios. Perdón, algunos diseños les platicaba para salas de aislamiento, por ejemplo, de infecciones por vía aérea, incorporan una dilución suplementaria o extracción de aire de captura. Y curiosamente los criterios para las salas de aislamiento difieren sustancialmente entre regiones, países y de varias maneras, incluyendo la impulsión de salas a las antesalas, es decir, presiones positivas, a la extracción localizada de volúmenes de salas de aire infecciosas. Y recientemente, bueno, recientemente no tan reciente, pero sí el año pasado, un estudio de investigación de AR encontró pruebas convincentes y muy reveladoras de que una antesala con una adecuada configuración y funcionamiento es un medio eficaz para mantener los diferenciales de presión y crear contención en los habitantes de un hospital. Es decir, manteniendo una diferencia de presión entre estas, se podría conseguir el aislamiento y limpieza de la misma. La ventilación de captura de la fuente, otra misma que les decía, si hacemos esa captación de la parte inferior a la parte superior, podríamos abonar en gran medida a la solución de este problema. La filtración de partículas de alta eficiencia. ¿Cómo hemos hablado de filtración en 2020, lo que va del 2021? Y creo que todavía nos quedan varios años para seguir hablando de filtración y todas las tecnologías que han resurgido y que parecieran nuevas tecnologías. Nos volvieron a aparecer los plasmas, nos aparecieron los filtros estáticos, electrostáticos, nos aparecieron una cantidad de soluciones que aportaban o parecieran aportar mágicamente a esta solución y en la que, bueno, pues hay muchas opiniones. Soy un respetuoso de todas ellas, de todas estas soluciones, pero sí creo que el posicionamiento que ha tenido Soler y Palau, y que se los comparto con mucho gusto, es ir a las estrategias que ASRAE ha mantenido como estándar y que nos aportan una selección cuantitativa y cualitativa mucho más certera. Bien, bueno, pues esta estrategia de la filtración disminuye, evidentemente, el transporte de agentes infecciosos de una zona a otra cuando éstas comparten el mismo sistema centralizado a través de la impulsión del aire recirculado, que se seleccionen e implementan adecuadamente las estrategias de filtración. Yo les mostraré algunos ejemplos en un espacio que tenemos en Soler y Palau para espacios únicos que pueden ser montadas en techo, en pared, portátiles, desde luego, como los purificadores de aire, que también, como hemos hablado de purificadores de aire en estos tiempos y lo que nos falta de seguir hablando. Control de temperatura y humedad relativa, los ambientes específicos para crear y controlar todos los elementos.
Me parece que no platiqué mucho, no profundicé sobre las lámparas o los emisores de luz ultravioleta. Bueno, pues estos emisores de luz ultravioleta, lo sabemos muy bien, son capaces de inactivar la cadena de ADN o ARN que tienen los virus y de esta forma poder inutilizarlos, inactivarlos y por lo tanto perder su capacidad de propagación. Sabemos que estos emisores de luz ultravioleta pues funcionan en una longitud de onda que puede ir desde los 200 a los 280 nanómetros. Sin embargo, su mayor eficiencia se encuentra sobre los 256 nanómetros. Sean buenos conmigo y prudentes. He leído varios autores y hay diferencias importantes. Hay quienes lo ubican en los 260, hay quienes lo ubican en los 265, hay quienes lo ubican en los 256. Marquemos una tolerancia sobre esto entre 250 y 260 nanómetros, si me lo permiten, y ahí es donde encontraremos la mayor eficiencia de estos emisores. Algunos elementos o algunas recomendaciones que parecieran muy obvias para todos nosotros sobre el rate o la cantidad de ventilación que deberíamos agregar era incrementar la ventilación con aire exterior. Esto es tan claro como esto: deshabilitar la demanda controlada de ventilación, abrir las compuertas de aire exterior al 100% en función, desde luego, de las condiciones interiores y exteriores que pudieran darse. El RITE recomienda 12,5 litros por segundo persona, desde luego, de aire exterior, y en la medida de lo posible valorar acercarse a los requisitos de calidad de aire exigibles para los diferentes sectores. Si el sistema está limitado, como lo dice la diapositiva, en cuanto a capacidad de refrigeración, calefacción, es preferible sacrificar ligeramente el confort térmico y mantener al máximo la ventilación. Insistimos y insistimos y seguiremos insistiendo en que el tema para solventar esto, en función de estas estrategias que han sido adoptadas desde ALRAE hasta la OMS, dilución, diferentes rutas de transmisión del aire, no recirculación e incrementar capacidad de ventilación en función de calidad de aire interior. Bien, les decía, por ejemplo, un ejemplo aquí, sugerimos 6 cambios de aire por hora para una habitación de 3 por 3 metros con una estancia de 3 a 4 ocupantes. Bueno, pues esto era generalmente lo que teníamos. Hemos incrementado un 50% y 9 cambios de aire por hora reducen el riesgo, evidentemente reducirán el riesgo de contagio de SARS, MERS, H1N1. Y una alternativa, esto no se veía tanto el año pasado, sin embargo, bueno, sí y no había tanto interés. Finalmente la OMS pone una medida cuantitativa en la que nosotros podamos tener una tasa de ventilación mucho más tangible y nos pide que hagamos uso de los sensores de monóxido de carbono. Da algunas tablas y da algunas recomendaciones sobre el uso de monóxido de carbono y nos dice que 800 partes por millón es un indicador de buena ventilación. Si logramos mantener los niveles por debajo de 600 partes por millón de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, estamos apuntando a unos niveles de ventilación óptimos. ¿Qué nos está diciendo? Pues no está diciendo nada extraño, ¿no? Indirectamente lo que nos está diciendo es aumenta la ventilación, aumenta la circulación del aire y en función de esto vas a tener una mejor calidad de aire interior, vas a tener una menor cantidad de saturación de dióxido. Y bueno, pues yo les quería platicar sobre algunas categorías de aire interior que nosotros estamos utilizando en función del uso de los edificios y reglamentados o ligados con un valor cuantitativo de monóxido, de dióxido de carbono, perdón. Tengo una fijación con el monóxido. En función del edificio o local, la categoría del aire interior que se deberá alcanzar será, como mínimo, desde luego, es un valor mínimo, el siguiente.
y nombraremos IDA, es calidad de aire interior, índice de calidad de aire interior, número 1. La primera categoría es aire de óptima calidad. Esto es para clínicas, laboratorios, hospitales y guarderías. Le daremos la categoría número 2, aire de buena calidad, ya no óptima, para oficinas, residencias, locales comunes de hoteles y similares, residencias para personas mayores, estudiantes, salas de lectura, museos, salas de tribunales. Muy importante, aulas de enseñanza, aulas escolares y piscinas, asimibles, etcétera. Esto será en categoría 2, donde debemos buscar una calidad de aire muy buena. Una calidad de aire media la podríamos tener o la podríamos utilizar en edificios comerciales, cines, teatros, salones de acto, habitaciones de hotel, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiesta, gimnasios, locales, etcétera. Y el ID4 será una calidad de aire baja que no se recomienda en ninguna sala de ocupación. Entiendo también que lo que estoy diciendo pudiera parecer un sinsentido, porque si me he pasado 45 minutos hablando de la calidad del aire interior y que esto tiene que ser en donde se realiza cualquier actividad humana, pues ahorita va a querer bajarlo, pues dirían, oye, necesitaríamos o buscaríamos tener la óptima en todos los sitios. Bueno, desde luego que hay diferentes aplicaciones, no podemos tener o no, va a ser muy caro y va a ser muy poco eficiente que tengamos una calidad de aire interior similar a la que buscamos en un quirófano, en un laboratorio para nuestros hogares. Sin embargo, una calidad buena de aire y en función de un método cuantitativo de dióxido de carbono será muy fácil. Entonces les diré, en la categoría número 1 de hospitales, laboratorios, buscamos tener máximo, hasta 350 partes por millón de partículas de monóxido de carbono. Si tenemos menos, es deseable y muy bueno. En nuestra categoría 2, que ya se refiere, y hago énfasis y puntualizo sobre las aulas para el regreso a clases de los estudiantes, regreso presenciales, buscaríamos tener un límite de 500 partes por millón. Yo aquí hablo de estar mantener los niveles de monóxido por debajo de 600 partes por millón es aceptable. Creo que debemos ser estrictos en esto y menos de 500 partes sería un valor que nos reflejaría en una calidad de aire interior de muy buena calidad. 300 partes por millón es una calidad media, no es una calidad mala, pero bueno, pues esto ya lo aplicaríamos para espacios mucho más grandes, como cines, teatros, salas, gimnasios y todos sus similares. Y una calidad de aire interior mala, evidentemente, pues será cuando superamos las 1.200 partes por millón. Hablar de 1.200 partes por millón, incluso, amigos míos, en nuestros vehículos, que esto es muy fácil que se sature en el auto, la calidad del aire interior cuando llevamos a más de 2 ocupantes o incluso nosotros mismos, y también nos tendría que preocupar esto. Bueno, pues 1.200 partes por millón, pues ya hablamos que estamos por encima de la concentración del aire exterior. Es por esto, que la medida de los niveles en su interior y su relación con el espacio exterior nos va a facilitar para poder determinar si la ventilación es adecuada o no en un espacio interior. Así, por ejemplo, para una buena calidad de aire interior, que la concentración de dióxido de carbono en el ambiente interior con respecto a su concentración en el ambiente exterior no debe ser superior a 500 partes por millón, bueno, pues tendríamos esa referencia. Esto me parece que es una muy buena recomendación a tomar en cuenta y es muy simple de medir, es un valor muy tangible y este valor tan tangible nos va a representar en una buena ventilación y seguramente en un nivel de contagios 0 o mucho menor. Algunos de los ejemplos, no voy a profundizar mucho en esto, no es la intención de la plática, no es una plática comercial, es más bien un intercambio de conceptos, pero bueno, estos son algunos de ejemplos de sensores de monóxido con diferentes variables.
y diferentes rangos y cosas. Esto lo tenemos dentro de la gama de Soler y Palau y seguramente lo podrán revisar en algún momento en nuestro stand. Mejorar la filtración del aire central y de los otros sistemas de HVAC, MER13 o superiores, bueno, pues ya lo teníamos muy claro todos, ¿no? Esto era algo que estábamos buscando y que en función precisamente de esta eficiencia, pues tendremos una mejor filtración. No sé si últimamente han tenido la suerte de viajar. Todos los aviones ahora ya hablan de filtro CEPA y de la renovación del aire en las cabinas. A mí me tocó apenas viajar por Aeroméxico y bueno, pues Aeroméxico nos decía que podíamos estar tranquilos porque el avión estaba dotado de filtro CEPA y nos mostraban en las pantallas una imagen de un filtro EPA, bastante dudoso para mí, pero ellos aseguraban que era el EPA y decían que estaban haciendo unas renovaciones de 6 cambios. Decían, el aire de nuestra cabina se cambia 6 veces en una hora. Esto para ellos era mucho. Imagínense cómo estaba antes de la pandemia y seguro que en un tiempo pues de 5 minutos respirábamos 3 veces si nosotros íbamos en el asiento A, respirábamos lo del B y lo del C, lo estábamos recirculando entre los 3 y seguramente que el asiento B y el C también respiraban lo que nosotros estábamos exhalando. Es un ejemplo no muy agradable, es bastante desagradable, de hecho bastante asqueroso, pero es una realidad, eso es lo que nos estaba ocurriendo. Ahora alguien pudiera preguntarme, ¿y de dónde renuevan o de dónde hace el aporte un avión para estar intercambiando esto? No sabría responder. Prefiero creer que lo están haciendo y que esto está contribuyendo a una condición de salud mucho más importante. Bien, David, otro de los aspectos que... David, ¿me escucha? Sí. Sí, dígame usted. Sí, una grandísima Sí. disculpa por interrumpirlo, pero para aprovechar de la mejor manera el tiempo, tenemos que pasar a la fase de preguntas. Muy bien. Sí, Muy sí, bien, más bien, pues muchísimas gracias. Sí, yo dígame. a sus órdenes, digo, si pasamos a la etapa de preguntas, me adelanto por aquí. La presentación, de todos modos, ustedes las tienen, estará a su disposición. Y muy bien, vayamos a estas. Perfecto. La pregunta, de hecho, tengo varias ya listas. La primera pregunta la hace Marco Calvo y me dice, en parte de la presentación se mencionó que lo ideal cuando uno inyecta 100% de aire, lo correcto es sacar ese mismo 100%. Por lo anterior, ¿se tendría que aumentar la capacidad del equipo de aire acondicionado? Sí, no, perdóname, Marco Calvo. Muchas gracias por la pregunta. No me agarraste reacomodándome en el tema. Sí, cuando hablamos de cambios de 100% de aire, una de las recomendaciones que también nos hace directamente, no OMS, pero sí a ASRAE, es el uso de sistemas de recuperación de energía. Al tú tener mayores renovaciones y mayor tasa de ventilación, seguramente que una situación sería lógica. Lo que nos preguntan, nos dices, oye, si ya yo no voy a renovar solo el 20%, me pides que ahora renueve el 100% o el 50%, que ya sería algo muy bueno. Indudablemente o invariablemente que tendría que aumentar la capacidad de mi máquina. Y esto, ¿entiendes, David? La cantidad de dinero que es la inversión que me representa a una industria que nos han tenido parados durante un año. Claro que esto es un ataque directo, ¿no? Existen sistemas de recuperaciones de energía, que esa sería mi sugerencia, mediante un sistema de recuperación de energía que llevan un sistema de ventilación, inyección, extracción. Estos funcionan como un booster y ese booster te permite mantener la capacidad de tu unidad, pero tener mayor renovación de aire, porque lo vas a hacer a través de este elemento. Y estos sistemas de recuperación de energía los puedes hacer por rueda entálpica o por un plato fijo. Yo no me declino mucho por la rueda entálpica porque tiene una mayor tasa de contaminación que el plato fijo o el plato estático.
pero para mí esta sería una alternativa importante que pudieras explorar para no tener que aumentar la capacidad de la máquina. Dicho de otra forma, si no lo haces así y quieres aumentar la cantidad de renovación de aire, indudablemente que sí se tiene que hacer una inversión importante. La siguiente pregunta es de Luis Diego Arguedas. ¿Qué tecnología utilizan o se puede utilizar en los sistemas de inyección o extracción para purificar el aire de entrada o salida? Muy bien. La tecnología que se puede utilizar para purificar el aire, desde luego que son, voy a dar mi opinión personal, nosotros hemos aportado, nos hemos decantado y hemos ido mucho por tecnología de filtros metálicos, de filtros sólidos, perdón, discúlpeme, de filtros sólidos. En Soler y Palau construimos cámaras de filtración de aire por donde hacemos pasar todo nuestro personal y nuestras oficinas están ventiladas con esto. Coloco, y te digo el ejemplo puntual, coloco filtros, un prefiltro, un filtro 8, un sistema de lámparas de luz ultravioleta con las que busco generar una intensidad de el orden de 1240 microwatts por centímetro cuadrado, y esto pues obviamente multiplicado por el tiempo de exposición a la que tiene el virus, que busco que este tiempo de exposición pues sea un poquito prolongado, que sean unos 3, 4 segundos, para que al final mi radiación o la energía a la que está expuesta el virus sea del orden de los 6000 microwatts por centímetro cuadrado, que es la radiación o la energía que se necesita para poder inhabilitar la cadena de ADN o ARN, y con esto la propagación. Tenemos, repito, prefiltro, un MERV 8, luz, un MERV 13, carbón y un MERV 13, y en algunos sitios he colocado filtro CEPA. Estos son los sistemas de filtración que nosotros para poder garantizar una pureza del aire. Y otra solución que tenemos, igual cuando les compartan la presentación lo verán al final, para un túnel de ozono, que es un air shower, donde hacemos pasar a todo nuestro personal, todo el 100% de Soler y Palau, todas las personas que ingresamos a Soler y Palau, no solo de las que trabajamos ahí, el 100% de las personas que ingresa pasa por este túnel en donde están expuestos a una concentración de 0.3 partes por millón de ozono durante un periodo de exposición de 28 segundos. En este air shower hacemos ese baño sobre toda la gente, creando una resiliencia sobre su superficie, tratando de inhabilitar de igual forma todas las partículas o virus que pudieran llevar. La siguiente pregunta es de Juliana López. ¿Qué tipo de equipos manejan ustedes para asegurar un ambiente seguro o controlado? Julián, buenas tardes. Tenemos diferentes equipos, tenemos una gama importantísima que van desde las soluciones más simples hasta las soluciones más complejas. Ojo, no hablo de precio, simplemente hablo del tipo de solución, te repito, desde las más simples, que son bancos portafiltros de diferentes etapas, y en todos ellos con emisores de luz ultravioleta. Porque si algo sabemos, y esto de verdad está avalado por ASRAE, se han hecho muchísimos estudios, y no de ahora, de muchísimo tiempo, los emisores de luz ultravioleta es una medida eficaz, validada, comprobada para la inhabilitación de virus, bacterias y cualquier otro patógeno que se pueda mover a través del aire. Entonces tenemos bancos portafiltros, desde bancos portafiltros, cabinas, es decir, gabinetes, cajas con filtros, hasta sistemas de ventilación con diferentes etapas de filtración de caudal constante. Tenemos unas unidades que llamamos CMF, cajas móviles de filtración. Estas cajas móviles de filtración están pensadas para 2, 4, 6, 12,000 CFM, es decir, van de la mano de la capacidad de toneladas de aire de refrigeración, en la que nosotros podemos, sin que tú aumentes tu capacidad de tu manejadora, nosotros podemos, al agregar este sistema, dar una calidad de aire interior pues mucho más adecuada. Y son ventiladores o son sistemas de caudal constante. Quiere decir que en función, los ventiladores responden a una señal análoga o a una señal digital en algún caso,
para poder compensar en función de la pérdida de carga que le provocan los filtros. El filtro a mayor saturación empieza a tener una pérdida de carga, el ventilador compensa la velocidad y te entrega caudal constante en todo momento. Esta es, respondiendo ya más puntual a la tecnología, se llama CMF y tenemos también purificadores móviles, sistemas de purificación móvil portátil que también llevan emisores de luz ultravioleta y diferentes etapas de filtración. El EPA, yo no soy muy creyente en el EPA, no, ojo, no soy muy creyente en función de que pueda aplicarse en todas las soluciones. Creo que hay soluciones muy específicas en donde el EPA tiene su validez, pero, por ejemplo, nuestros purificadores de aire móviles no llevan EPA, tienen un MERV 14, otros tienen MERV 3, pueden llevar 14 o 13, filtro de carbón, MERV 11, metálico y los emisores de luz ultravioleta. La filtración que logramos con esto es del orden del 99-97 y me parece a mí suficiente para exponer una calidad de aire interior muy adecuada. Y la última pregunta que tenemos es de Jonathan Marchena. Dice, al inicio se conversó sobre pruebas hechas en la planta de Soler y Palau. ¿En qué consistieron estas pruebas y cuáles fueron los resultados? Jonathan, buenas tardes. Gracias por la pregunta y también por la participación. Hicimos pruebas de conteo de partículas en ambientes. Tuvimos ambientes controlados en Soler y Palau, ambientes controlados previos a saturación y limpieza, y en los que pudimos medir nuestras salas de juntas, que son las salas de mayores concentraciones y estadías. Por ejemplo, los lunes, ¿no? Hay lunes de terror, que ya de por sí es lunes, como para que sea un día complicado, como para todavía pasarte de las 8 de la mañana hasta las 12 del día en una sala, atendiendo diferentes temas. La saturación es altísima. Y en estas salas logramos medir después de estos periodos del orden, lo podrás ver en la presentación cuando te lo compartan, Jonathan, cuando la puedas descargar, podrás ver el estudio. Logramos medir, no obtener porque tampoco es algo de lo que se puede uno sentir orgulloso, pero logramos medir del orden de 991,000 partículas menores a 0.3 micrones en ese ambiente. Eso era realmente una porquería de aire. Y partículas superiores a 10 micrones, bueno, pues estábamos arriba de las 300. Entonces, imagínate, teníamos de todo ahí, teníamos hasta basura flotando. Bien, después de un periodo de 1 hora con una de nuestras unidades de purificadores de aire, una UMF, tamaño 2100 o 350, que era su equivalente, logramos reducir esa concentración al orden de, no tengo el número exacto y me hubiera ayudado de la diapositiva, pero créeme, del orden de las 20,000 partículas. Es decir, de 990,000 logramos bajarlo a 20,000 partículas, no partes por millón, partículas de 0.3 y hasta 10 partículas de 10 micrones. Esto pues ya lo sabes, ¿no? Porque seguramente tú lo conoces mejor que yo. Esto ya es calidad de un cuarto limpio, ¿no? Esto ya es lo que te exigen cuando tienes un cuarto limpio. Logramos obtenerlo con esto. Y la intensidad, que es el valor que medimos de las lámparas o los emisores de luz ultravioleta, nuestras unidades logran emitir una radiación de 1,240 microwatts por centímetro cuadrado. Esto multiplicado por el tiempo de estadía del aire te da la cantidad de energía, y con esa energía es con la que puedes determinar la inutilización o cancelación de los virus. David, muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de Refrimundo, agradecerte el tiempo dedicado este sábado, la exposición que nos diste y también la información que nos brindaste, y yo creo que a muchos les va a ser de muchísima utilidad tu presentación para la labor diaria, definitivamente. Muchas gracias, pues un honor y un gusto el poder participar, y ojalá que muy pronto podamos retomar las reuniones cara a cara, que son muy gratificantes, que nos enriquecen mucho y nos gustan como latinos, el contacto, el poder ver las caras, el poder saludarnos, que ya se extraña. Los mejores deseos para que esto se pueda dar en los próximos eventos, y reitero el agradecimiento.
Muchísimas gracias a David Ortiz Gómez, quien nos brindaba la tercera presentación, la tercera charla del día. Llegó el momento de que hagamos una pequeña pausa para que ustedes puedan visitar los stands de los patrocinadores y recuerden que visitando todos los stands y participando, estando en todas las conferencias, usted queda participando en el sorteo de un equipo de aire acondicionado Cooltech No Breeze, edición limitada, cortesía de Refrimundo. Este sorteo se realizará tras la última charla de esta tarde, que iniciará a las 3 de la tarde. A partir de ahora, recuerde también que puede ingresar al botón de juegos. Vaya al botón de juegos y va a encontrar una sopa de letras. Antes de hacerlo, tiene que refrescar el navegador, pero escuche primero, antes de refrescar el navegador, escuche que jugando en la sopa de letras, los ganadores serán los que logren las mejores puntuaciones en el ranking por haber encontrado las palabras en el menor tiempo. Los primeros 15 lugares en el ranking serán los ganadores de uno de los 30 premios cortesía de Refrimundo. Hablamos de los purificadores de aire. Hay 15 más aquí, por lo que les invitamos a que en los próximos 30 minutos visiten los stands, conozcan las marcas patrocinadoras y también ingrese a resolver la sopa de letras para que quede participando. Nos vemos de vuelta, refresque el navegador si gusta en unos pocos segundos y nos vemos de vuelta a las 3 en punto para la última charla del día. Que tengan muy buenas tardes.